Bueno, chicos, ya que estamos todos, vamos a trabajar un ratito para nosotros. Bien. Tome cada uno su posición conveniente, la que le permita el cuerpo. Cámbiela cuantas veces lo necesite, no se torture. Y recuerde que el éxito del trabajo, de la práctica, va a darse en la medida en que nosotros logremos estar cómodos. Nuestra forma de ser como occidentales difiere obviamente a la de los orientales o asiáticos. Creo que eso está claro. Y el hecho de que practiquemos algo que proviene de esas zonas, áreas, lo que fuere, no significa que tengamos que torturarnos. De cualquier manera, para nosotros alcanza y sobra con lograr estar en el suelo, sentados. Tal vez para ellos sería lo mismo que si nosotros le dijéramos que trabajaran sobre una silla, sentados, o bien lo hicieran en un sillón. Aunque parezca mentira, para ellos la costumbre es estar arrodillados, sentados en el piso, etc. Mientras que para nosotros, por las razones que fuere, hemos adoptado esta forma de vivir, separado del suelo, un cierto grado de altura, y es lo nuestro. Estas cosas parecen tan tontas que yo las mencione, que las diga, sin embargo, hace al conjunto, hace al devenir del éxito de la práctica. Porque si no encontramos desde el vamos una cierta comodidad en nuestra posición, vamos a perder demasiado tiempo hasta que podamos adaptar nuestro cuerpo a una posición determinada. Creo que se tienen en cuenta las edades, los problemas o no de nuestro cuerpo, accidentes, etc. Lo que a nosotros nos debe interesar, en este caso porque trabajamos pomposamente con una meditación, o un intento al menos, es que podamos pasar más allá de las manifestaciones del cuerpo. Es decir, de sus momentos a lo largo del día. Le estamos dando un pequeño descanso a la vez que vamos intentando reencontrar conectividades con nosotros mismos. Y a esta hora de la noche, para algunos, les es imposible trabajar, mientras que para otros es lo ideal. Con lo cual también quiero decirles que cada uno debe encontrar su momento, su horario, porque de acuerdo a varias cosas de la naturaleza provistas, nosotros podemos adaptarnos con facilidad o no al intento de trabajo, porque este es un trabajo. Así algunos quizás por nacimiento, astrológicamente hablando, les es mejor por la mañana muy temprano, mediodía, atardecer, noche, en fin. Y como eso hay que tener en cuenta otras cosas más que no son tenidas precisamente en cuenta porque no estamos acostumbrados a ver cómo funcionamos. No nos damos cuenta que estamos a lo largo del día y de los días manejándonos por ciclos. Ciclos que influyen en nuestros estados de ánimo, en nuestras conductas, en todo.
Lo cual hace que cuando uno empieza a darse cuenta de ello, comprenda la dificultad de vivir en sociedad, de vivir en grupo, de vivir como lo hacemos los humanos y la gran mayoría de los animales en definitiva, aún las plantas, compartiendo un espacio. Hay un intercambio permanente que no es tenido en cuenta, como la simpatía vibracional energéticamente hablando. Y hay veces que depende cómo estamos vibrando energéticamente. Nos encontramos mal en situaciones que uno podría decir irrisorias, tontas, o no. Es un arte el poder compartir. Y sin embargo, no lo hacemos, desconocemos esa gran dificultad, porque desconocemos a su vez que cada uno es único y tiene su forma de ser y de sentir, por lo tanto de vivenciar cada momento existencial. Si yo le dijera una posición determinada, por más que enumerara sus beneficios, suponiendo que los tenga, aunque siempre los tenga o tiene, de nada serviría si hay que esforzarse para lograrlo. La naturalidad a la cual no estamos acostumbrados es lo que a nosotros nos permite poco a poco encontrar nuestro propio ritmo, nuestro propio espacio, nuestro propio lugar, ahí por donde andemos. Y es difícil, porque a partir de ahí, aunque no lo sepamos o notemos, es como cada uno tiene sus gustos, tiene sus necesidades, tiene sus apetencias, etc. Y sin embargo, cuántas discusiones inútiles, desavenencias, encontronazos, se nos dan por desconocer que cada uno es único y que por lo tanto sus apetencias también lo son. Claro, el problema consiste cuando estamos en familia. Y cuando esa familia es numerosa, ya dos son un universo. Y hoy en día tenemos que considerar, por lo menos en nuestro país, pero uno ya sabe, tecnológicamente gracias a los avances, que en todas partes pasa casi lo mismo. Vivimos agrupados, congestionados, con lo cual es obvio que ocurra lo que ocurre, que nosotros nos vamos enterando. La violencia se debe precisamente a este desconocimiento que uno tiene, de que es único y que necesita su propio espacio, su propio momento. Encima hay que agregarle, creo que se darán cuenta, las edades. Dentro de las edades, los acostumbramientos, la educación y todo aquello que hace que nadie, absolutamente nadie, se parezca al otro. Sin embargo, hay esfuerzos para que eso acontezca, para poder sobrellevar esa comunión, esa realidad que no es real. Entonces, una práctica como la que nosotros intentamos, con mayor o menor suerte, depende de mi condición y la condición de ustedes, estará condicionada perfectamente
por nuestra forma de estar, de encontrarnos, de cómo ha sido el día, porque trabajamos durante la noche. No nos encontramos todos los días tampoco, etc. Sin embargo, intentamos conocernos un poco más, entendernos un poco más, abrirnos un poco más y lograr de esa manera poco a poco, o no tan poco a poco, ser lo que debemos ser, con los altibajos correspondientes a nuestros estados de ánimos, a los cuales yo no escapo, pues soy un ser emocional, entre otras cosas como ustedes, y sin embargo, tal vez se me dijera que debo hacer un esfuerzo por estar al frente, pues no lo hago. Quiero ser totalmente natural. Por lo tanto, cuando estoy bien, al menos así lo considero, mi exposición es totalmente distinta. Aunque no me dé cuenta y tal vez ustedes sí, capten que hay algo en mí que es totalmente distinto a lo de otras veces cuando trabajamos. Ahora, lo que importa realmente no es lo que a mí me suceda o acontezca, sino a ustedes, a sus condiciones, a sus minutos transcurridos en comunión entre nosotros. ¿Qué puede surgir? ¿Es esperado, inesperado? Eso nos va llevando poco a poco a comprender la realidad existencial por la cual pasan todos los humanos porque simplemente somos un solo cerebro. La diferencia de esos cerebros son mínimas. Sin embargo, ese mínimo hace una diferencia abismal entre un pueblo y otro pueblo, entre una forma de ser y otra forma de ser. Y así nos hemos, sin querer, tal vez por ignorancia, generado contradicciones, conflictos, desavenencias, exterminios, etc. Sin embargo, aunque nos demos cuenta poco y nada podemos hacer, ¿qué sentido tiene quitarnos la vida los unos a los otros por un terreno que no es nuestro, sino que es de la tierra? No importa cuántos años, siglos, estemos viviendo en él. En fin, la vivencia o la supuesta vivencia corresponde, en realidad, a un trabajo psicópleo, un trabajo en el cual, desde que abrimos los ojos y mientras los mantenemos cerrados, hay un trabajo de reconocimiento, un trabajo de comunión, un trabajo de eliminación, etc. Cuando nos percatamos de ello, cuando algunas veces nos despertamos en algún momento a la noche o más de una vez, volvemos a dormirnos o no, depende de la sensibilidad de cada uno, depende de los géneros también. En fin, como van viendo, cada uno entonces no puede compararse jamás a nadie más, no importa que busque esa comparación a través de la genética, a través, digamos así, de la familiaridad entre uno y otro.
Todas esas confusiones o desconocimientos nos van llevando a que estemos permanentemente en alerta. Hay un desgaste, porque tenemos que estar, apenas abrimos nuestros ojos, en alerta. Tenemos que intentar programar lo que se supone que es cotidiano. En fin, son tantas las cosas que en forma inconsciente, pero natural, hacemos, que no nos vamos dando cuenta de cuánto tiempo insumimos en esas reacciones. Ahora, es tan difícil, y es muy difícil, diría yo, no hacer absolutamente nada y captar la naturalidad que vaya deviniendo en el transcurso del día. Obviamente, en alerta cuando corresponda, cuando el instinto no esté protegiendo. Creo que comprenden que es imposible permanecer aislado para que nada acontezca, para que nada corte nuestra hilación de vivencias experienciales internas. Cuando estamos en la superficie, en la conectividad con el medio circundante, es necesario, sí, que estemos atentos para evitar accidentes, malentendidos, desgaste energético, etc. La vida, mediante la naturaleza, ha diseñado perfectamente los tiempos. Nos ha dado lo suficiente para que nosotros podamos descansar, podamos programar, podamos lo que fuere. Ahora, las necesidades de supervivencia nos van llevando muchas veces a extremar la tensión, a desgastarnos energéticamente, a tener momentos tras momentos de violencia, de tensión. Obviamente las consecuencias, a la larga o a la corta, no importa el tiempo, van a hacerse notar. Me ha pasado a mí. Siempre me pongo por delante porque no estoy exento de la regla para nada. Y los sentimientos son los que verdaderamente nos van llevando por la vida. Los sentimientos que a través de los pensamientos que generamos, conforme a ilusiones, a fantasías, a proyectos, etc., va haciendo que juzguemos los instantes como errados, acertados, ganancias o pérdidas, etc. Obviamente que no es lo mismo para una persona adulta que para un polluelo. Por eso que, en mi parecer al menos, la experiencia no tiene ningún valor. Recuerdo haber leído cuando era muy joven en esas paredes que se escriben en los baños de la escuela, alguno de los más adelantado obviamente había puesto entre tantas escrituras que estaban llenas las puertas y las paredes,
pero me quedé impresionado, impactado. Han pasado muchos años y la tengo tan presente como si fuera ayer. Decía que la experiencia es un peine que a uno le dan cuando ya no tiene pelo. Es decir, no sirve para nada. Y con los años he corroborado que ni mi experiencia, ni mucho menos la ajena, me ha sido de utilidad alguna, por más certeras que éstas fueren, por más ciertas. Es el momento y la necesidad del momento y su resolución en el momento lo que verdaderamente sirve, lo que acontece. Entonces, significa que si uno hace caso omiso o no tiene en cuenta la experiencia, pasa al otro extremo, al de la niñez, al de la inocencia. Y ahí es cuando entonces la vida, para mí, cobra verdaderamente intensidad. Porque la inocencia nos lleva a la sorpresa, a la agitación, al entusiasmo, a ver el resultado, lo que sucederá. Y acostumbrarse no es tan difícil a la expectativa, a ver cuál va a ser el acontecer que va a devenir. Y hay veces que le decimos a Helio, milagro. Verdaderamente es tan inesperado que es un milagro. Entonces los extremos se unen. Cuando nosotros podemos comportarnos constantemente como los niños inocentemente, es cuando verdaderamente aprovechamos el correr del tiempo, la experiencia dentro del mismo. Obviamente, creo que se comprende que hay momentos y momentos. No lo vamos a hacer, por decir algo, en una calle sumamente transitada, cruzar mirando el cielo, porque nos gustan las nubes. Creo que comprenden perfectamente cuando digo de los momentos. Pero sin planificación, mostrarse a la vida cotidiana, a los quehaceres, aunque uno tenga sus horarios, compromisos, pero estarse inocente, entonces la obligación desaparece. Hay entusiasmo, hay alegría. La diferencia es grande. Y así, cada uno de ustedes ha hecho un recorrido sobre el cual yo no puedo decir absolutamente nada, ni quitar ni agregar, ni siquiera aventurar de lo que se trata. Les pertenece en su totalidad. ¿Cuántas veces han ido y han vuelto? ¿Cuántas veces han ido al más allá sin poder precisar qué significa ese más allá en cuanto a distancia, en cuanto a contenidos, etcétera, o más acá, a sabiendas que el más acá quizás ya es intercambiar, interconectarse con los pensamientos, con las ideas, con los proyectos, obligaciones y demás. Entonces, cuando uno no se obliga,
cuando uno se suelta, cuando uno está en su posición cómoda, cuando el cuerpo deja de prestar llamados de atención por lo que fuere, empezamos a trascender la parte más difícil, la que nos hace humanos, las emociones, los sentimientos. Y si logramos cruzar ese puente inestable, entonces acontece el devenir de la libertad. Acontece la libertad en su totalidad, más que en un devenir. Y cuando eso se percibe, es imposible de describir la sensación que lo gana a uno. Una sensación tan distinta para cada uno, para cada practicante, una resolución que nos lleva a una renovación. Entonces, chicos, estos momentos no pueden ser medidos. Cuando uno trabaja, y esto es un trabajo metafóricamente hablando, o realmente hablando, no puede especular con el tiempo. Tiene simplemente que intentarlo. Y uno se da cuenta ya por la experiencia si le cuesta más, si le cuesta menos. Sin pensarlo a veces va encontrando los por qué. Y no tiene nada que resolver, reconocer, nada más que reconocer. Y eso nos va llevando a la esencia de esta práctica, el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nadie más que cada uno de nosotros puede aliarlo. Nadie, absolutamente nadie más puede indicarnos si ya nos hemos encontrado o por lo menos aproximado en algunas áreas de las infinitas que poseemos, que nos hemos encontrado. Y obviamente es lo que estamos necesitando por estos tiempos. Y luego, el devenir por sí mismo lo irá modificando. Es el movimiento de la vida. Es el movimiento del quehacer de la vida. Cada uno entonces, inténtelo a cada instante. Obviamente, cuando el tiempo se lo permita, cuando el espacio se lo permita. Pero hay mucho espacio a lo largo del día que nosotros podemos aprovechar precisamente, pura y exclusivamente para nosotros. Estén en lo que estén, vale, a menos una salvedad, a menos que se estén obligando a resistirse a dejar el acontecimiento, por las razones que fuere, no la justifique, déjelas pasar. Abandone. Es naturaleza pura.
tomen su tiempo para activarse. Recuerden que no tenemos ningún apuro, porque aunque no nos demos cuenta, es un largo recorrido, vasto recorrido, que vamos dejando atrás para regresar a la actividad sensoria que corresponde, terrenalmente hablando, por los sentidos.